Dios porque en esta noche nos podemos comunicar nuevamente para honrar y exaltar el nombre de Jesús. Les saludo a todos los amigos, a todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios que estamos en esta noche. Hemos podido con mi esposa disfrutar de un hermoso día y poder estar aquí, ¿no? Escuchando la palabra del Señor. Yo creo que siempre el Señor tiene algo nuevo para enseñarnos. Y esto es lo bueno, ¿no? Que abramos nuestro corazón. Señor, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia. Así que, bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. Y quiero saludar en este momento, me pude comunicar con un hermano donde yo fui pastor allí en Bahía Blanca, nos estábamos comunicando recién, el hermano Manuel Fredes. Bueno, gracias a Dios, porque él recibió algo que estaba esperando hace un tiempito. Bueno, y gracias a Dios que el Señor le contestó en lo que él le estaba pidiendo. Así que gracias a Dios por esta bendición que recibió nuestro hermano Manuel Fredes. Así que hermano Manuel Fredes, le mando un abrazo en el nombre de Jesús, un abrazo virtual, ¿sí? Siempre me gusta saludar a los consiervos, pastor Alfredo, el pastor Pedro Vega. Bueno, un abrazo para todos ellos, para su familia y bueno, para todos los hermanos que se han conectado y los amigos que se van a conectar en esta noche. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable, el Señor nos dé, digamos, a mi persona me dé sabiduría, me dé palabras, que Él esté poniendo palabras en mi boca, para poder expresar, ¿sí?, lo que vamos a hablar en este día. Así que oremos al Señor, vamos a dirigirnos al trono de su gracia. Padre nuestro que estás en la vida, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este precioso día que tú nos has regalado en tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos hemos deleitado en esta mañana escuchando tu poderosa palabra. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, porque tú siempre tienes palabras para hablarnos a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y que la gloria y la honra sean para ti, Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios por su bendición. Así que le estaba pidiendo a mi esposa que ella me ponga una música, poca tecnología nosotros, pero quería cantar un himno, muy antiguo. Así que vamos a pedir a mi esposa que ella me acerque a los músicos. Acá tengo a todos los músicos, así que vamos a cantar al Señor en esta noche, se dice, ¿no? Así que vamos a cantar, ¿sí? Espero que puedan escuchar a los músicos. Que vivirán, sí, Señor, consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu
sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Mi alma te alaba, Jesús. La gloria y la honra es para ti, Jesús. Gracias, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Sí, Señor. Límpiame, Jesús. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Dile al Señor estas palabras. Díselo al Señor.
Traigo a ti mi vida en esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Traigo a ti mi vida, Señor, en esta noche. Tuya por la eternidad. Gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios en esta noche. Ahí se retiraron los músicos, así que bueno, gracias a Dios en esta noche ya hemos orado, ya hemos pidiéndole al Señor que Él en esta noche Él nos hable, ¿sí? Hace unos 2 domingos atrás, a todos los hermanos que se están conectando, les saludo en el nombre de Jesús, pero a todos aquellos que han seguido hace 2 domingos, el domingo pasado y el domingo anterior, hemos estado tocando un tema muy importante. Y el primer punto que habíamos tocado era, quiero hacer un reconto de lo que venía enseñando, porque tiene un final muy importante. Señor, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y veníamos hablando de lo importante que era oír la palabra del Señor, y cuando oímos la palabra del Señor, eso nos lleva a creer y a tener fe con respecto a lo que estábamos escuchando, con respecto a la entrada al reino de Dios. Y eso nos lleva a tener fe, confiar en el Señor Jesucristo. Y ahí la misma palabra, esa palabra que fue engendrada en nosotros, nos hizo ver. Decíamos que era como un espejo, ¿no? Que nos hace ver en las condiciones que nosotros estamos, y que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y bueno, y eso nos lleva a tomar una decisión, a saber que cuando uno peca, peca contra Dios. Entonces ahí reconocemos nuestra falta y reconocemos en las condiciones que nosotros estamos. Y eso nos lleva a arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y cuántas cosas hemos hecho, muchos de nosotros, y muchos de los que están allí en esta noche escuchando la palabra del Señor. Entonces eso nos lleva a nosotros a tomar una decisión de arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Y eso no queda allí. Hay otro paso muy importante que nosotros tenemos que dar. Y es muy posible que muchas personas hayan estado de acuerdo con lo que he enseñado en estos domingos atrás con relación a la entrada del reino de Dios. Y seguramente no tengamos nada en contra, porque eso es bíblico, eso está en la palabra del Señor. Y seguramente nada para discutir. Y seguramente estamos muy contentos si esto ha sucedido en su vida, mi amigo, y en su vida, mi hermano. Pero ahora viene un punto muy clave, y que ha sido de mucha controversia, especialmente dentro de los grupos evangélicos y los grupos carismáticos que aún permanecen dentro de las prácticas tradicionales de la Iglesia Católica. Pero antes de continuar, yo quiero ser muy respetuosos con aquellos que piensan o interpretan
de otra manera las enseñanzas. O sea, mejor dicho, lo que está escrito en su palabra. Pero permítame decirle, y vuelvo a repetir, con mucho respeto, yo enseño lo que está escrito en la palabra del Señor. No me diga que yo le diga otra cosa que no está escrito aquí. Porque Señor, o sea, yo le estaría mintiendo a usted y estaría dándole una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Doctrina es enseñanza. Entonces no estamos acostumbrados nosotros a dar malas enseñanzas o mala doctrina. Lo que enseñamos es lo que está escrito en la Biblia. Entonces, nosotros como pastores, o sea, no podemos agregar ni sacar de lo que está escrito en la Biblia. Y eso es lo importante, porque lo bueno, ¿sabe qué, mi amigo y mi hermano? De que usted, cuando tenga este privilegio de escuchar la palabra, pueda tener su Biblia, la puede tener allí, como dice ahí en el celular, ahí la puede tener, puede buscar y adaptar la Biblia, y usted puede asesorarse de que lo que estamos enseñando aquí los jueves, los sábados y los domingos por la mañana y por la tarde, está escrito en la palabra. O sea, de ahí no nos podemos escapar, no podemos salir de allí. Entonces, un pastor dijo lo siguiente: si existe un Dios omnipotente, ¿para qué otro? Si existe una sola doctrina, ¿para qué otra? Si existe un solo Dios, los otros están de más. Si hay un solo mediador, el otro está de más. Si hay una sola cabeza, la otra no tiene sentido. Y si hay un solo bautismo, el otro está de más. Grábese estas palabras. Y finalizó diciendo este hombre de Dios: hay un solo Dios y con Él nos basta y nos sobra. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque podemos reconocer a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia habla de un solo Dios. Entonces eso lo vemos a través de la palabra, a través de lo que el Señor nos puede revelar. Hay cosas que de pronto yo me acordaba de lo que le dijo el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay cosas que Dios nos las tiene que revelar a nosotros, o a aquellos que no les ha sido revelado esta verdad. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, decíamos que hay muchos grupos evangélicos y grupos carismáticos que todavía permanecen dentro de la doctrina tradicional de la Iglesia Católica. Y ellos argumentan que el bautismo debe aplicarse de acuerdo a las palabras escritas en el Evangelio según Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, eso dice la Escritura y eso es verdad. Y puede ser que usted haya sido bautizado de acuerdo a estas palabras cuando era niño y que ni siquiera sabía distinguir entre el bien y el mal. Es más, no se le tomó en cuenta su opinión personal al respecto, sino que sus padres tomaron la determinación por usted, obedeciendo así que la tradición romana que les enseñó a ellos tales cosas, las cuales es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también existe la posibilidad que otra vez usted hubiese sido bautizado cuando ya tenía pleno conocimiento del uso de la razón. Pero al igual que cuando era niño, le aplicaron, ¿sí?, de nuevo el bautismo católico. Lo cual quiere decir que las cosas quedaron de la misma manera o peor que antes. Antes nuestros padres tomaron la decisión por nosotros cuando no teníamos conocimiento del bien y del mal. Ellos tomaron la decisión por nosotros, pero ya hemos madurado, hemos crecido y de pronto ya tenemos conocimiento de lo que es la palabra. Y si de pronto le aplicaron este bautismo, usted ya tiene conocimiento de lo que dice la Escritura. Entonces, ¿quedaron las cosas de la misma manera que cuando era niño o peor que antes? Si esta es su situación, lo único que ha hecho es seguir la doctrina romana y no la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la cual sería un gravísimo error si usted no sigue las enseñanzas del Señor Jesús. Esto quiere decir que olvidaríamos el consejo apostólico cuando allí en Hechos capítulo 4, 19 dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Vio? Volvemos al texto de Mateo 28, 19. Si Jesús hubiese querido que usáramos los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él nos lo hubiera dicho. Y el texto diría lo siguiente: en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjese que este texto bíblico está en singular y no está en plural. El texto dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como en realidad dice la Escritura, en el nombre del Padre y del Hijo, pero ni aún en los originales griegos son considerados como son considerados como nombres propios las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es evidente que el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, allí en Jerusalén, predicó bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo.
Entonces, no podía, bajo ningún punto de vista, el predicador equivocarse. Justamente en su primer sermón y estando hablando bajo la unción, ¿sí?, y la dirección del Espíritu Santo. Diremos entonces que el bautismo no solamente es importante, sino es imprescindible para la salvación. Y Jesús mismo dijo en uno de los evangelios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces Jesús lo consideró tan importante. Entonces, si Jesús lo consideró tan importante, aunque él no lo necesitaba, él se bautizó, ¿cómo hemos de considerarnos nosotros sabiendo que lo necesitamos? Dice que él vino desde Nazaret de Galilea hasta donde estaba Juan, que estaba bautizando, para ser bautizado por este. ¿Juan lo bautizó? Entonces, es decir, que el bautismo es imprescindible para la salvación. Mire, hay personas que de pronto, algunos dicen por allí que el agua salva, o que nosotros decimos que las aguas salvan. La verdad que nunca lo hemos dicho de que la salvación salva. Lo que realmente salva en el bautismo no es el agua, sino la obediencia a la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo que se invoca sobre el creyente cuando entra en las aguas bautismales. Bendito sea el Señor. Por eso algunos opinan que con creer es suficiente. Desde el momento que creí ya soy salvo. Eso no es así. Hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir, obedecer a la palabra del Señor. Y aquellos que de pronto que creen que solamente con creer ya es suficiente y que yo me voy a ir al cielo y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, yo me voy con Él. No es así, no es tan fácil. Si no, la vida cristiana sería tan fácil. Entonces, yo les pregunto a tales personas: ¿puede alguien decir que cree en Jesús y luego no cumplir sus mandamientos? Y la respuesta a este interrogatorio es un tremendo no. El maestro lo respalda con sus propias palabras. Ahí en Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es importante. Creer no es sustituto del bautismo, sino el requisito indispensable para ser bautizado. Y si todos los casos que muestra la palabra de Dios de personas que creyeron en el Señor después del día del Pentecostés están seguidos por el bautismo en el nombre de Jesús. Y si, fíjense que en Hechos capítulo 2, verso 38 al 41. Por eso decíamos el domingo pasado, el último punto, el arrepentimiento. Arrepentíos. Hechos capítulo 2, verso 38 al 41.
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, escuche esto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y eso no es poca gente, es una cantidad de gente que habían creído y se bautizaron en el nombre de Jesús. Y eso no está ahí. Yo siempre digo, para tener para que sea una doctrina, lo tiene que avalar como mínimo 3 textos bíblicos, 3 pasajes bíblicos. Pero aquí tenemos, para que tenga, Hechos capítulo 9 en adelante, los samaritanos, lo que sucedió antes, los 3,000 judíos del Pentecostés, que se convirtieron en 3,000 personas. Pero allí en Hechos 9 habla de los samaritanos. Pero cuando creyeron, mire, esto es lo importante, hermanos. Esto es lo importante. Esto es lo importante, que usted lo pueda aprender. Pueda creer. Dice, pero cuando creyeron, se bautizaban hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. Mire qué importante. En Hechos 8:3, del 13 al 16, Pablo, después de haber creído, levantándose, fue bautizado en el nombre de Jesús. Los gentiles, en Hechos 19, de la casa de Cornelio y su familia, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, verso 48. Lo de Efesios, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea, todos estos son testigos y una prueba suficiente de la importancia del bautismo, y además la plena demostración de que dicho bautismo debe ser administrado en el nombre de Jesucristo. Mire, cuando hablamos o retrocedemos un poquito con respecto a Mateo 28, 19, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Él es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la redención. Yo soy padre, ¿sí? Soy esposo y soy hijo, o soy hijo, esposo y padre. Pero mi nombre no es padre, mi nombre no es esposo, mi nombre no es hijo, mi nombre es Norberto. Entonces a veces hay una confusión con respecto a esto. Entonces el bautismo es la plena garantía del perdón de los pecados. Y no podemos presentarnos delante de Dios sin llevar dicha garantía firmada con su nombre. Usted va al banco
le da un cheque para cobrar, pero tiene que tener un nombre. Sí, ahí no figura. Si ahí le ponen el cheque a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, permítame decir que jamás en su vida va a cobrar ese cheque. Pero si ese cheque va a nombre de alguien, a nombre de Pedro, a nombre de Norberto, a nombre, no sé de Pedro, por allí hay otro Pedro, a nombre de Margarita, a nombre de Cristina, a nombre de, no sé, seguramente que lo va a cobrar. Entonces fíjese que es importante, mire, el significado del bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Tres cosas importantes, pero siempre y cuando en el bautismo se le invoque el nombre de Jesús. Por eso decía al principio que yo quería ser muy respetuoso de aquellos hermanos de pronto que le han enseñado de esta forma. O con respecto a Mateo 28, 19. Por eso y hay que respetarlo porque le han enseñado de esa forma. Pero cuando uno escudriña las Escrituras, ve la realidad de lo que sucede. Una vez hablando con una persona que asistía a otra organización, y hablando con respecto a este tema, mira, a mí me apasiona este tema, y ella me afirmaba que el bautismo era allí en Mateo, como decía, Mateo 28, 19. Y yo le dije dos cosas. Le dije, muéstreme por la palabra, no por lo que a usted le enseñaron o por lo que usted cree. Muéstreme por la palabra. Si no, no lo voy a creer. Si hay alguien que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dije, y antes que me responda, le dije, y es más, si usted encuentra en la palabra, mire lo que le dije, mire, si usted encuentra en la palabra, si hay alguien que ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, me atreví a decirle, yo me bautizo de nuevo. ¿Sabe que no me supo responder? Es más, ella se atrevió, porque ella era una joven, ella me atrevió a decirme que los apóstoles se habían equivocado, que eran unos mentirosos. Una jovencita cristiana. Eso es tremendo. Y decir que lo que yo estaba enseñando, mi persona, lo que yo estaba enseñando era antibíblico. Bueno, ella tendrá que dar cuenta a Dios por esas cosas. Entonces, allí en Gálatas capítulo 3, verso 27, dice, y todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es el vestido de Cristo a fin de no presentarnos delante del Señor en la vergonzosa desnudez de nuestros pecados. Entonces el bautismo verdadero no solamente debe ser aplicado en el nombre del Señor Jesús, sino que también debe ser por inmersión, no por aspersión, como bautizan los católicos. Lo cual está plenamente apoyado por la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, identificando así el único bautismo válido para la salvación. O sea, la palabra bautismo
viene del griego baptizein, que quiere decir inmersión. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos aquí algo importante. El bautismo es tipo de la sepultura, como decía recién, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. La Biblia en Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Jesús ordenó, Lucas 24, 47, que se predicara en su nombre y el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Repito, Jesús ordenó que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, los apóstoles obedecieron este mandamiento y siempre bautizaron a los creyentes en todo lugar en el nombre de Jesús. Entonces, es muy notable que no encontremos en todo el Nuevo Testamento ni una sola referencia que indique que los apóstoles hubiesen bautizado a algunos de los creyentes invocando la forma de los títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, todos los discípulos se pusieron de acuerdo para desobedecer al Señor que habían ordenado. O sea, lo que el Señor había hecho, seguramente que no. O sea, ellos fueron muy fieles al mandato del Señor y entendieron claramente que sí hay un solo Dios. Y ese solo Dios tiene un solo nombre, y que ese glorioso y sublime nombre es Jesucristo. No hay otro. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios, sino títulos de acuerdo a los atributos de Dios. Y de lo que dice, permítame que voy a leer un pasaje de las Escrituras, porque es importante que veamos lo que dice la Biblia allí en Isaías, capítulo 9. Bendito sea el Señor. Verso 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, no los nombres, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Clarito. Entonces, conviene anotar también que el bautismo en el nombre de Jesucristo no es aplicado a los niños, pues para ser bautizado es necesario creer primeramente el Evangelio
y que se produzca un genuino y profundo arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero animarle a usted en esta noche que si no se ha bautizado, como dice la Escritura, se lo digo con mucho respeto, ore al Señor, ora al Señor, y el Señor le va a revelar este nombre que es sobre todo nombre. Usted de pronto le pregunta a la gente, yo soy bautizado, ¿y en qué lo bautizaron? La verdad que no sé, pero tenía una ganas de bautizarme, como otros se bautizaron. No, que eso no es bueno, no es bueno. Entonces fíjese lo que dice la Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice la palabra del Señor, 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Repito, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar las Escrituras, la palabra escudriñar dice buscar, examinar. Quizás nunca te han predicado, te han enseñado esto. Te cité varios textos bíblicos donde tú puedes ver y confirmar lo importante que es el bautismo. Repito, yo respeto lo que usted cree, pero vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Biblia. Como decía allí el verso 11, las últimas palabras. Escudriñe la Escritura, busque, examine, para ver si estas cosas que de pronto el pastor Norberto le está diciendo. Y si usted dice, esto es verdad, entonces cumpla con lo que dice la Biblia. Seguramente Dios ha hecho muchas cosas en la vida de la persona. Yo quiero invitarte en esta noche que tomes una decisión. Si tú todavía no has sido bautizado en el nombre de Jesús, ora al Señor. La decisión es tan personal. Y estamos en los últimos tiempos. Al Señor esta pandemia no lo sorprendió para nada. Él sabe todas las cosas mejores que nosotros. Y seguramente Dios está haciendo cosas grandes en tu vida, mi hermano, mi amigo. Toma una decisión en esta noche. Si quieres comunicarte con nosotros, si quieres que te expliquemos un poquito más, bueno, con mucho gusto, llámanos por teléfono. Conéctate acá en las redes, seguramente están los teléfonos
de los pastores. Habla con los pastores. Ahí está el pastor Pedro Vega, ahí está el pastor Alfredo Pensieri, mi persona. Habla con nosotros. Quizás hables con otras personas, amigas por allí, y te va a confundir más de lo que estás confundido. Pero a través de la palabra te vamos a enseñar lo que el Señor quiere enseñarte. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces quiero orar por ti, mi amigo, que todavía no has tomado una decisión. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia y de toda bondad, te doy gracias en esta noche por el consejo de tu palabra. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas cada día. Te ruego, Señor, que tu bendición se derrame sobre nuestra vida. Señor, gracias. Señor, yo te ruego, Señor, que tú obres en la vida de aquel que está escuchando en esta noche. Mi hermano, mi amigo, toma una decisión sabia. Cristo viene a buscar una iglesia que tenga el sello de su nombre. No importa lo que te han enseñado tus padres, tus amigos, de pronto escudriñan las escrituras. Y vas a ver si es verdad o no es verdad lo que te hemos enseñado en esta noche. Señor Jesús, toca la vida y toca el corazón. Ábreles el entendimiento, dale sabiduría para poder interpretar lo que tu palabra nos dice. Señor, gracias. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo jueves